Gloria al Señor. Nos corresponde en esta noche estudiar entonces del versículo 8 al 15 de la epístola a los Romanos. Comenzamos nuestro estudio de esta epístola y nos vamos a tomar un buen tiempo haciéndolo, pero lo importante es sacar el mejor provecho del estudio de esta epístola. Aquí en estos versículos Pablo expresa su deseo de ir a visitar a la iglesia de Roma. Recuerde que esta iglesia no hay datos de cómo se fundó, porque no fue el apóstol Pablo quien la haya fundado. Se pensaría que algún creyente convertido al Señor por la predicación del Evangelio, bien sea por los apóstoles, bien sea por Pablo, se haya trasladado a la ciudad de Roma y allí haya comenzado a predicar el Evangelio, y en esa dinámica que tiene la prédica del Evangelio comenzó a añadirse gente, a convertirse las personas, y así se conformó aquella iglesia. Y entonces Pablo pues sabe de la existencia de esa iglesia y le escribe esta carta, pero como estudiamos hace 8 días la introducción de la carta, les envía el saludo, pero les presenta la esencia de lo que es el Evangelio, y decíamos algo así rápidamente, que la esencia del Evangelio es Jesucristo, es decir, que el Evangelio está en Jesucristo y en él gira todo el contenido del Evangelio. Alabado sea el Señor. Por eso la fe de las personas, pues en esencia se tiene que creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, desde el versículo 8 en adelante, Pablo le expresa a esta iglesia su deseo de ir a Roma a visitarlos. Ese era su deseo. Porque si bien es cierto, mis amados hermanos, quienes han sido llamados a servirle al Señor, en este caso en particular Pablo, a ser apóstol, como él mismo lo describe como el último de los apóstoles, como un abortivo, sin embargo había un amor tan profundo por la iglesia, no solamente en determinado lugar, sino la iglesia universal. Donde quiera había una congregación, Pablo deseaba ir a compartir con ellos, deseaba ir a predicar el Evangelio y a compartir su fe con los hermanos. En este caso, la existencia de esta iglesia provoca un fuerte deseo en el corazón del apóstol de querer ir a visitar. Entonces podríamos mirar en estos versículos 3 cosas importantes. La primera, Pablo agradece a Dios por la iglesia de Roma, en el versículo 8. Del versículo 9 al 13, Pablo les expresa el deseo de ir a visitarlos, de que no era simplemente una frase de cajón, como decimos nosotros, de quedar bien con ellos y decir algún día voy a visitarlos. No, es que existía el deseo en el corazón de Pablo de ir a visitar esta iglesia. Y en el versículo 14 y 15, Pablo explica la razón por qué quiere ir a Roma. Ya vamos a ir mirando, desarrollando este tema en esta noche. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a mirar el versículo 8, donde Pablo agradece a Dios por la iglesia. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Mire la manera como Pablo se expresa aquí. Doy gracias a mi Dios. Esto habla de la relación tan profunda que tenía con Dios. Porque solo alguien que conoce de manera profunda y mantiene una relación fuerte y profunda con el Señor se puede expresar de esta manera. Doy gracias a mi Dios, ese sentido como de pertenencia. Yo me pertenezco a Dios. Dios es mi dueño, Dios es mi Señor, Dios es mi amo. De hecho, la manera como Pablo se presenta aquí en esta epístola es siervo de Jesucristo. Es decir, que Pablo siempre reconoció que él era un esclavo del Señor.
siempre lo reconoció. Y con esta frase lo está diciendo nuevamente. Primeramente doy gracias a mi Dios. Y lógicamente, hermano, esto también expresa su profundo amor hacia el Señor. Solo alguien que ama de esa manera, el Señor puede expresarse de esta forma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Es decir, Pablo está dando gracias al Señor por medio de Jesucristo por la existencia de esa iglesia. Y claro, hermano, Pablo aquí no está sacando pecho como podemos nosotros decir, porque finalmente Pablo no fundó esta iglesia. Esta iglesia se fundó providencialmente por la gracia de Dios. No sabemos los detalles, pero lo cierto es que existe una iglesia en Roma en el tiempo del apóstol. Y Pablo entonces quiere ir a visitarla. Y por eso entonces Pablo aquí agradece a Dios por esa iglesia. Esto, hermano, de alguna manera nos puede llevar a, digamos que a forjar en nosotros ese buen hábito de orar por la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia la conforman todos sus miembros, no solamente unos en especial, no, todos los que hacen parte de una comunidad cristiana, de una iglesia local, hacen parte de la iglesia. Y yo me imagino a Pablo orando por cada familia sin conocerlos, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, porque a veces pensamos que los niños no hacen parte de la iglesia y ellos son parte esencial de la iglesia, son el futuro de la iglesia. Una iglesia sin niños está llamada a desaparecer. Por eso el trabajo infantil es muy importante en una iglesia local. Entonces yo me imagino a Pablo orando por todos los miembros de la iglesia sin conocerlos. No sé si a usted le ha pasado esa experiencia de orar por un grupo de personas que usted no conoce, que usted no sabe ni siquiera sus nombres, ni sabe quiénes son, ni cómo viven allá tan lejos. Pero Pablo, en su amor por la iglesia, clamaba y daba gracias a Dios y oraba permanentemente, como lo va a expresar en el versículo 9 cuando lleguemos ahí, y clamaba fervientemente por esa iglesia. Pero también daba gracias a Dios, escuche esto, dice, de que vuestra fe, daba gracias a Dios por la fe de esta iglesia. Y pues nos podemos preguntar en esta noche, ¿qué significa la fe en este contexto? Cuando Pablo le está diciendo, Señor, yo te doy gracias por la iglesia de Roma, pero te doy gracias de manera especial por la fe de esa iglesia. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando estaba escribiendo estas letras? Estaba pensando no solamente en la parte de que esta iglesia creía y había depositado su fe y su confianza en las verdades del Evangelio, sino también que se veía reflejada esa fe en la conducta de esta iglesia. Porque tenía buena fama esta iglesia, y eso es lo otro que él expresa aquí en este versículo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, Señor, yo te doy gracias por la iglesia, pero también te doy gracias por la fe, a lo mejor estaba pensando en el testimonio de esta iglesia. Esta iglesia, sin tal vez tener un profundo conocimiento teológico del Evangelio, sin embargo tenía las bases, y esas bases fueron suficientes para que esta iglesia comenzara a desarrollarse y creciera y fuera de impacto en su entorno, en el contexto donde esta iglesia vivía. Alabado sea el Señor. Entonces esta fe la podemos relacionar con, lógicamente, las creencias, el depositar la fe en los principios del Evangelio. También podríamos relacionarla en la confianza con el Señor, pero especialmente en la conducta. Pablo estaba exaltando la conducta de esta iglesia. Esta iglesia se estaba comportando conforme a la fe del Evangelio. Y eso es de
exaltar en la vida de cualquier congregación. Y yo creo que esa debiera ser, vamos a decir, el buen propósito de cualquier congregación local, que la gente hable bien de ellos. No porque ellos sean, por el hecho de ser evangélicos o cristianos, como quieran llamarnos, sino por el hecho de cómo viven conforme a lo que creen, a lo que dicen creer, a lo que dicen confesar. Alabado sea el Señor. Y lo otro, entonces, también exalta y da gracias a Dios por eso, dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, hermano, que el testimonio de esta iglesia era objeto de un comentario sano en todo el mundo, dice Pablo. Y no es que esté aquí, digamos que exagerando Pablo, porque Pablo tenía contactos, digamos que con cristianos de otras ciudades, y se escuchaba lo que estaba pasando en Roma. Es decir, que el testimonio de esta iglesia estaba impactando, y Pablo lo considera así, a todo el mundo. A todo el mundo, hermano. Bendito sea el Señor. Y vuelvo y digo, hermano, esto debiera ser la vida, digamos que la constante en la vida de la iglesia. Impactar su entorno. No podemos ser tan pretenciosos de impactar a todo el mundo, pero al menos impactar el entorno donde vivimos. Al menos impactar nuestra familia. Al menos impactar el vecindario donde nosotros vivimos. Eso es una buena ganancia. Si al menos hiciéramos eso, una buena ganancia tenemos. Bendito sea el Señor. Entonces, en primer lugar, Pablo agradece a Dios por esta iglesia. Es decir, hermano, que esta iglesia, digamos que estaba llenando las expectativas del apóstol. Y por eso su deseo profundo de ir a visitarlos, porque la gente hablaba de lo que estaba ocurriendo en Roma. Si lo ubicamos en nuestro contexto, diríamos que en Roma estaba viviendo un avivamiento. Esa iglesia estaba en un desarrollo, en un despertar espiritual, en un avivamiento espiritual. Y por eso el deseo grande que tenía el apóstol de ir a visitarlos. Del versículo 9 al 13, Pablo les expresa el deseo de ir a visitarlos. Vamos a ir leyendo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, es decir, de todo corazón, con toda mi alma, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. ¿Sí? Es decir, que Pablo oraba fervientemente por esta iglesia, de manera intensa. ¿Y de qué manera y para qué oraba, hermano? ¿Para qué oraba? Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí se da cuenta, hermano? Es decir, que Pablo oraba fervientemente, constantemente, para que el Señor le permitiera ir a visitar la iglesia de Roma. Y aquí podríamos mirar, y hay que decirlo, ¿sí? Aquí vemos un contraste entre la soberanía de Dios, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y también la responsabilidad humana. Es decir, por un lado está la soberanía de Dios, pero por otro lado está mi responsabilidad en el deseo de hacer las cosas. Pablo quería ir a Roma, y como él lo sigue expresando, en el versículo 13 dice, pero quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Sí se da cuenta, hermano? Pablo no se quedó quieto, y no se quedó simplemente de brazos cruzados diciendo, bueno, cuando sea la voluntad de Dios yo voy. No, Pablo estaba preparado y se propuso en varias ocasiones y preparó su viaje, alabado sea el Señor, para ir a Roma, pero dice, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos los detalles, no sabemos qué le pudo haber ocurrido
a Pablo, qué pudo haber ocurrido alrededor, que no le permitió, en las veces que Pablo intentó hacerlo, no pudo hacerlo. Entonces, aquí podemos contrastar por un lado la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad humana. Y permítame decir algo aquí, porque es importante decirlo. Si el Señor le hubiera respuesto la oración a Pablo, escuche esto, ¿sí? De inmediato, está bien, usted quiere ir a Roma, claro, vaya. Seguramente esta epístola no se hubiera escrito, porque fue en razón a que Pablo intentó varias veces ir a Roma y no pudo hacerlo, que se dio la obligación de escribirles y de explicarles por qué no había ido. Y por eso hoy usted y yo tenemos la bendición de tener esta epístola tan maravillosa que escribió Pablo para esta iglesia. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas. Y si no fue en el momento cuando Pablo lo quiso hacer, las veces que lo quiso hacer, es porque ya Dios tenía un plan y un tiempo perfecto para esto. Ahora, la pregunta que nos podríamos estar haciendo, ¿si pudo ir Pablo a Roma? La pregunta que nos hacemos, ¿sí pudo ir Pablo a Roma? Claro que sí, hermano. Pero ¿sabe cómo llegó Pablo a Roma? En calidad de preso. Llegó como, en calidad de preso. Estaba encarcelado no por ser un delincuente, sino por predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Y entonces en su defensa apeló a Roma. Y lo trasladaron a Roma y llegó allá a Roma en calidad de preso. Bendito sea el Señor. Si se da cuenta, hermano, a veces Dios en su soberanía permite ciertas cosas no como nosotros las queremos, sino como Él las ve y como Él las ha planificado. Sin embargo, nos corresponde a nosotros de manera humana prepararnos para lo que queremos. ¿Ven? Entonces yo me imagino que Pablo deseaba ir vamos a decir, en un buen plan, de ir, de estar con los hermanos. Bueno, y yo me imagino a Pablo haciendo planes extraordinarios, estando allí en Roma, acompañado de los hermanos de la iglesia. Pero no fue así. Sin embargo, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, a Pablo lógicamente llegó les comento esto, Pablo estuvo 2 veces encarcelado. Seguramente la primera vez que llegó como en calidad de preso estuvo en la cárcel como tal, en una cárcel de barrotes, pero pues allí los hermanos iban y lo visitaban y pudo compartir con ellos, pero tal vez no era lo que Pablo deseaba. Ya en su segundo encarcelamiento, que lo que se conoce como historia, Pablo estuvo un poco de tiempo en su primer encarcelamiento, lo soltaron, pero luego lo apresaron nuevamente después de varios años, y en ese encarcelamiento es cuando Pablo aparece allá en el capítulo 28 de Hechos, llegando nuevamente a Roma, pero ya no en una cárcel de barrotes, sino en una casa por cárcel, donde le permiten tener ciertos privilegios y desde allí predica el evangelio y allí ya tienen más libertad de poder interactuar con los hermanos de Roma y de poder pregonar el evangelio con el aval pues del imperio, ¿no? Con los beneficios que le brindaba el imperio al apóstol Pablo. Entonces, hermano, si bien es cierto, Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, pero eso no quiere decir que usted y yo no planifiquemos. Y esto, digamos que nos enseña a cómo orar a Dios. La oración tiene que ir acompañada de planificación, pero también de la decisión de actuar. Podemos orar por algo, pero si no damos el primer paso, si no actuamos,
Si no tomamos decisiones, pues a la larga nos va a dar igual. Porque hay circunstancias en la vida, mis hermanos, que no es suficiente la oración. Hay que orar, hay que planificar y hay que actuar también. ¿Sí? Hay situaciones en la vida donde nos demanda no solamente orar, sino planificar y actuar. Entonces, en este caso, Pablo oraba por la iglesia y oraba para que Dios le abriera el camino y le permitiera llegar a Roma. Y lo planificó. Ya en el versículo 13 lo leíamos, dice que muchas veces lo intentó hacer, pero fue estorbado. Es decir, que Pablo no solamente oró por ese buen propósito de ir a Roma, a visitar la iglesia, sino que lo planificó. Yo me imagino llamando a las agencias de viaje a ver qué promociones había, en fin, cuál era el momento más oportuno, la época del año más oportuna para viajar a Roma. Sin embargo, fue estorbado. Y eso habla también de actuar, porque actuó, porque puso manos en el propósito. Entonces, esto es como un compendio de la oración, hermano. Esto nos enseña ese principio. Tenemos buenos propósitos, hay que someterlo a la oración. En la vida nuestra hemos entendido que todo gira alrededor de nuestra oración al Señor. Pero también nuestra oración tiene que ir acompañada de planificación. ¿Cuáles son mis planes, mis propósitos? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué no debo hacer? En fin, etcétera. ¿Qué recursos hay para esos propósitos? Y actuar, comenzar a caminar en pro de lo que deseamos y de lo que nos proponemos hacer. Entonces, a veces nos quedamos de brazos cruzados simplemente esperando la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Porque déjenme decirle algo, hermanos. El hecho de usted y yo dar el primer paso es una cuota inicial para que Dios mueva su mano a nuestro favor. Y eso es fe. Porque la enseñanza del apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir, yo confío en el Señor muchísimo. Pero si yo no doy el primer paso, si yo no actúo en dirección a lo que quiero, pues me voy simplemente a quedar con decir que confío en el Señor. Dios siempre querrá ver en nosotros esa iniciativa, de dar ese primer paso. Y entonces ya Dios, ahí ya toma el control de las cosas y nos lleva a puerto seguro. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo esperaba en Dios, en su buena voluntad. Versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Por la voluntad de Dios. Y esto nos enseña otra verdad, y es que, digamos que quienes conocemos al Señor, entendemos en nuestro corazón que las cosas fluyen de acuerdo a la voluntad de Dios. Por más que nosotros intentemos algo que no esté de acuerdo al propósito de Dios, seguramente nos vamos a ver muy estorbados para lograr eso que yo quiero. Porque en el fondo Dios nos ama, en el fondo Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y si Dios tiene que poner talanqueras y poner tropiezos para que usted y yo no hagamos lo que queremos hacer, Dios lo hará. Pero qué bueno es lograr uno entender y comprender que Dios tiene en su voluntad ayudarnos a determinadas cosas. Entonces, esto también nos lleva a la reflexión de pensar, bueno, ¿y qué le estamos pidiendo al Señor? Porque a veces le pedimos cosas que definitivamente están fuera de la voluntad de Dios, del programa de Dios, que no van a hallar respuesta de ninguna manera. Entonces uno tiene también que ser coherente con lo que le pide al Señor, que esté de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su dirección, a su soberanía también.
Yo no le puedo pedir a Dios cosas imposibles, porque ahí me voy a quedar, me voy a reventar pidiendo, llorando y deseando y planificando, y no va a suceder absolutamente nada. Pero cuando yo dejo que las cosas vayan fluyendo y me dejo dirigir por Dios, puede que en algunas cosas esté yo como desenfocado, pero Dios en su gracia nos va a ir ayudando a direccionar nuestras vidas y nuestros propósitos y nuestros sueños en la voluntad perfecta de Dios. Alabado sea el Señor. Bien, ¿por qué quería ir Pablo a Roma? Vamos a responder esa pregunta. Versículo 11. Porque deseo veros. Primero, yo quiero verlos, quiero conocerlos. Recuerde que Pablo le escribe esta carta a una iglesia que no conocía. Ni siquiera sabía quién era el pastor, ni los líderes de esa iglesia. Simplemente tenía una vaga información que le había llegado. Pero como dije al comienzo, Pablo amaba tanto a la iglesia, sin importar en qué circunstancias estaban ni en qué lugar vivían, pero Pablo tenía un amor muy profundo por la iglesia universal. Entonces, lo primero que expresa aquí Pablo es que yo quiero ir a Roma porque quiero veros, quiero conoceros, quiero saber de ustedes personalmente. Segundo, para comunicaros algún don espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Es decir, para compartir del conocimiento mutuo, el que ustedes tienen y el que por la gracia de Dios me ha dado para compartir con la iglesia. Quiero comunicarlo, quiero enseñarle todo lo que Dios me ha dado para fortalecerlos a ustedes, para bendecirlos a ustedes. Era el deseo de Pablo. Note, hermano, que Pablo no dice yo quiero ir a Roma de paseo, quiero tener un plan de vacaciones, ir a Roma, no. Y tenga en cuenta que Roma era la capital del mundo en aquel entonces. ¿Quién no quisiera conocer a Roma? Si yo preguntara en esta noche cuál sería la capital del mundo en nuestro contexto, ¿cuál sería? ¿Quién no quisiera ir a Nueva York? Esa es la capital del mundo. ¿Quién que tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos no quisiera ir a Nueva York? Ese es el deseo de todo turistas cuando tienen la oportunidad de llegar a esa tierra. Pero Pablo no estaba pensando en ningún plan vacacional ni de turismo, estaba pensando en bendecir a la iglesia. ¿Sí se da cuenta, hermano, el amor tan profundo que tenía este hombre para la iglesia? Se parece a los pastores de hoy, hermano, que se mueren por la iglesia, que dan la vida por la iglesia. Aleluya. A fin de que seáis confirmados. ¿Sí? Es decir, yo quiero confirmar la fe de ustedes. Quiero saber qué fue lo que le enseñaron a ustedes y cómo es que ustedes creen en las enseñanzas del Evangelio. Y ayudarles a que sean confirmados en la fe. ¿Qué más sigue diciendo? En el versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados. Aleluya. Mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo quiero que usted me acompañe a pensar un poco más en este versículo, hermano. Mire lo que está diciendo Pablo. Es decir, su deseo era compartir con ellos algún don espiritual, el conocimiento, en fin, para confirmar la fe de la iglesia. Pero dice que esto es para hacer mutuamente. ¿Qué le dice esa palabra mutuamente? Es decir, que Él bendice, pero a su vez Él es bendecido por ellos. Y esto deja ver el lado humano de Pablo. Pablo aquí nos está presentando como un héroe, nos está presentando como un Superman,
No, se está presentando como un ser humano que es. Pablo les está mostrando su lado humano, su lado débil, si se puede decir de esa manera. Entonces, al igual que ustedes como iglesia necesitan ser confortados, yo también lo necesito. Y eso que estamos hablando del gran apóstol Pablo, del gran paladín del evangelio de la iglesia primitiva. La persona más preponderante en el Nuevo Testamento después de Jesús fue Pablo. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Se le conoce como el intérprete de Cristo, el que pudo interpretar muchas de las enseñanzas que Cristo plasmó en los evangelios. Están plasmadas en sus epístolas. Pablo tuvo revelaciones y experiencias extraordinarias que ningún otro apóstol tuvo. Así que no estamos hablando de cualquier persona. Sin embargo, Pablo muestra su lado humano aquí. Dice, yo necesito ser confortado también. Yo necesito ser bendecido por ustedes, ministrado por ustedes también. Y ese es mi deseo, de estar con ustedes para ser confortados mutuamente. Bendito sea el Señor. Y eso nos lleva a pensar en algo que es tan real, y es que a veces se tiene un mal concepto de los pastores. Bueno, al menos hace muchos años atrás se tenía un concepto muy equivocado de los pastores, hermano. A los pastores eran considerados como ángeles. Es decir, no se podían enfermar, no se podían cansar, mucho menos expresar que estaban tristes, si se les moría la mamá tenían que, mejor dicho, no llorar, porque eso era demostrar debilidad. Y claro, es un concepto completamente equivocado, porque los pastores no son ángeles, son personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que se cansan como cualquiera, que se enferman como cualquiera. ¿Sabe, hermano, que por la mala interpretación de la teología del dolor y de la enfermedad, a veces se consideraba que si alguien estaba enfermo era porque algún pecado había cometido? Sí, esa era la manera como muchos fuimos formados hace muchos años atrás. Entonces cualquiera si el pastor, la esposa del pastor caía enfermo, uy, quién sabe qué pecado cometió por ahí, y Dios lo está castigando. Pero eso es tener una falsa teología del dolor y de la enfermedad. Porque ¿quién no enferma? Dice Pablo por ahí a los corintios. ¿Quién no enferma? Y yo no enfermo. Entonces Pablo aquí está mostrando su lado humano. Y eso lógicamente pues lleva a que la iglesia nunca deje de orar por los pastores. Si bien es cierto, hermanos, déjenme decirle aquí con toda honestidad, pero el oficio de pastor es un oficio que en algunos casos se vuelve solitario. Porque siendo honesto, es un oficio a veces muy mal interpretado. Es un oficio a veces incomprendido. Y en el cual el pastor, pues no a todos les puede expresar lo que están sintiendo. Y entonces tiene que presumir que todo está bien, porque a la iglesia no hay que darle, digamos o dejarle ver ese lado humano del pastor. Y claro, eso es un error, hermano. Todo lo contrario. Si el pastor está enfermo, pues tiene que expresarlo, tiene que pedirle oración a la iglesia. Si está pasando por alguna tribulación, hombre, ¿qué mejor que la iglesia que le ayude a orar? Pero a veces el prejuicio personal, ¿y qué pensarán? ¿Qué dirán los hermanos? Ya no me van a ver con buenos ojos, ya voy a perder autoridad. No, mi hermano querido, eso es una falsedad pensar de esa manera. Todo lo contrario, hermano. La iglesia valorará más el oficio del pastor si se muestra tal como es, como un humano,
Porque finalmente dentro de las cosas que hace un pastor es llorar con los que lloran y reír con los que ríen y tratar de sobrellevar las cargas de los que están sufriendo. Ese es uno de los roles del pastor. Y esto es lo que Pablo está presentando aquí, hermano. Esto es lo que está presentando. Bien. ¿Qué más dice aquí, hermano? Dice, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Uno diría, bueno, pero la intención era buena. El propósito era bueno, ir a visitar la iglesia, compartir con ellos, ser bendecidos por la iglesia y él a su vez bendecir a la iglesia. Hombre, qué mejor labor que esa. Sin embargo, fue estorbado. Eso nos quiere decir a usted y a mí que no todo lo que usted y yo planificamos y deseamos tiene pista libre para que ocurra, ¿no? Van a haber ciertos estorbos, ciertos tropiezos, pero que por el camino hay que aprender a solventarlos y sortear con ellos. Entonces, lo importante es eso, hermano, no dejar sucumbir por el primer tropiezo que encontramos. Porque si hay algo que a los humanos nos pasa es que ante la primera dificultad ya decimos, ya desistimos. No, hay que continuar, hay que perseverar, y se llegará el momento, hermano, en la buena voluntad de Dios, llegará el momento feliz cuando podemos ver finalmente los sueños realizados. En este caso Pablo le dice, de verdad yo estuve trabajando y quise ir varias veces, pero fui estorbado. Pero ¿cuál era estamos respondiendo la pregunta, ¿por qué Pablo quería ir a Roma? Para tener también entre vosotros algún fruto. Yo le hago la pregunta a ustedes, hermano, ¿de qué fruto está hablando Pablo aquí? Para encontrar algún fruto de ustedes. Si esta pregunta se le hiciera hoy a los pastores de hoy, a los apóstoles de hoy, seguramente se agarrarían de este versículo para exigirle fruto a la iglesia. Ustedes saben de qué fruto estamos hablando. De dinero. Pero es que Pablo quería ir a Roma porque quería encontrar de la iglesia algún fruto, y lo relacionan inmediatamente con una buena ofrenda, con una jugosa ofrenda, aunque le paguen todos los viáticos y lo pongan a estar los días que va a estar ahí en un hotel 5 estrellas, y bueno, limusina y tapete rojo y todos alabados sean los beneficios que puedan haber alrededor supuestamente de un oficio pastoral o apostólico. Pero Pablo no estaba pensando en dinero, hermano. Pablo estaba pensando en, número uno, en fortalecer la fe de la iglesia, en que la iglesia se afianzara más en lo que habían creído para que llevaran más fruto. Y el fruto de la iglesia tiene que ver con el carácter de la iglesia, con el carácter. Finalmente, hermano, los frutos del Espíritu son el carácter de Dios en la iglesia. Entonces, lo que Pablo quería era que esa iglesia se desarrollara en el carácter de Dios, y eso era hallar fruto. Pero también lógicamente, ahí lo dice que para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo estaba pensando en ganar almas para Cristo, en que a través de la predicación del evangelio los pecadores vinieran a los pies de Jesús. ¿Sí se da cuenta? Yo no sé si usted en la medida que está escuchando va mirando quién era el apóstol Pablo, qué había en el corazón de Pablo, cuáles eran las verdaderas motivaciones que había en el corazón de Pablo, aleluya, a la hora de querer ir a visitar la iglesia. Pues le digo, hermano, se parecen mucho a los predicadores de hoy. Hoy desafortunadamente se invierten miles y miles de dólares, millones de pesos colombianos, bueno, y de otras monedas en el mundo, haciendo eventos, haciendo
espectáculos, todo para engordar el ego y para tal vez engordar la vanidad del predicador. Pero Pablo no estaba pensando en su propia vanidad ni en su propio ego, estaba pensando en fortalecer a la iglesia, en que la iglesia creciera en el Señor y, hermanos, lógicamente que a través de su predicación las almas y los pecadores vinieran a los pies de Jesús. Aleluya. Entonces, eso responde a esa pregunta. ¿Por qué quería ir Pablo a Roma? Y si hay algo, hermanos, aquí ya para ir redondeando en esta noche la enseñanza, pero hay algo que tenemos que reiterar, es que la iglesia tiene que ir de manera ascendente, creciendo en el Señor. Y lógicamente para eso se necesitan los dones espirituales, los dones ministeriales, para eso se necesitan los pastores, para eso se necesitan los maestros, los evangelistas, los misioneros, los apóstoles, ¿sí? Que son los dones ministeriales que el Señor dejó para la edificación de la iglesia. Y se requieren de esa activación de esos ministerios dentro de la iglesia para que la iglesia crezca y se desarrolle. Terminamos, mi hermano querido, en el verso 14-15, donde Pablo explica a fondo cuál era el verdadero deseo de ir a Roma. ¿Sí? Y está ahí en el versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo quiero ir a Roma porque soy deudor, tengo una deuda. La pregunta es, ¿deuda con quién? ¿Deuda con quién? ¿Con Dios? Si la deuda con el Señor ya fue pagada. ¿La deuda con la iglesia? No. Pablo responde a esa pregunta, a griegos y a no griegos. Yo no sé si usted, tal vez las niñas han leído algo de historia universal y se han encontrado con un término que los griegos usaban para los que no eran griegos, bárbaros. ¿Sí? Es decir, todos los que no eran griegos, para los griegos eran considerados como bárbaros. Y yo no sé si usted entiende esa palabra bárbaro. ¡Qué barbaridad! Decimos a veces cuando algo está fuera de contexto, cuando algo no sirve, cuando algo está dañado, cuando pasa algo terrible, decimos, ¡uy, qué barbaridad! Entonces, Pablo está diciendo, yo tengo una deuda con el griego y con el bárbaro, con el que no es griego. Pero también tengo una deuda con los sabios y con los ignorantes, con los que no son sabios. ¿Y cuál era la deuda que tenía? Versículo 15 la responde. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí respecta, pronto estoy a anunciaros que el Evangelio. Así que la deuda que está hablando aquí Pablo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Con la predicación del Evangelio. Ya la iglesia tenía el privilegio de haber escuchado el Evangelio y por eso existían como iglesia. Pero Pablo, más allá de pensar y de amar y de querer ir a compartir con la iglesia, estaba pensando en el griego, estaba pensando en el que no era griego, en el sabio, en el ignorante, es decir, en todo el mundo. Y poder pregonar, y claro, estamos hablando de la capital del mundo, donde fácilmente se podía encontrar gente de todas las nacionalidades del mundo. Entonces Pablo estaba pensando en ese tipo de gente. Entonces su verdadero motivo de ir a Roma, ¿sí?, más allá de lo que ya he expresado de querer compartir con la iglesia, era poder aprovechar ese escenario para poder predicarle a la gente de otras nacionalidades,
aprovechar esa plataforma que había de ser la capital del mundo para poder pregonar el Evangelio del Señor. Y claro, hermano, esto tiene, digamos que un fundamento, y es que Pablo entendía que un día él vivía lejos del Señor, y que un día Dios por su gracia lo rescató de ese mundo en el que vivía, que era enemigo de Jesús, pero lo rescató, y por la gracia de Dios lo convirtió en un apóstol. Y por eso él podía, digamos que contrastar esa realidad, y podía estar pensando, bueno, pero yo hoy disfruto de la bendición del Señor, hoy disfruto de las mieles de estar con el Señor, pero me duele la condición de aquel que no conoce al Señor. ¿Sí? Me duele la condición de aquel que vive lejos del Señor. Y yo creo, hermano, que eso nos debe a nosotros motivar. Y nos debe poner en ese contexto. Y nos debe hacer recordar quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor. En qué circunstancias vivíamos. Cuál era nuestra condición de vida antes de conocer al Señor. Y claro, hermano, hoy, aunque esto no ha sido un completo Edén, un completo paraíso la vida cristiana, pero sí podemos decir que disfrutamos la vida, hermano. Que al menos, aunque aquí no nos haya ido como color de rosa, pero al menos usted y yo disfrutamos de la presencia de Dios. Disfrutamos del gozo que brinda la presencia del Espíritu Santo. Y por sobre todo, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Cosa que la gente sin Dios no tiene. Entonces esto era lo que hacía que el corazón de Pablo ardiera y deseara profundamente llegar a la capital del mundo, poder predicar el Evangelio del Señor. Mi hermano querido, usted y yo fuimos salvos por gracia, es decir, gratis, eso es lo que significa. Y Jesús le dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, ustedes fueron salvos gratis, sin pagar absolutamente nada. Pues de esa misma manera tienen que darse para que otros reciban y disfruten de gratis la salvación. Entonces, mis amados, no podemos dejar de predicar. Si hay algo que usted y yo no podemos dejar de hacer es predicar. Y que siempre nos embargue en nuestro corazón el dolor de aquellos que están perdidos. Quiero simplemente terminar con esto. Si usted y yo hiciéramos este pequeño ejercicio de pensar por un momento en el destino eterno de cada mortal y de poder entender que si alguien muere sin Dios, lo que le espera es una condenación eterna. ¿Ve? Y la condenación tiene que ver con la separación eterna de Dios. Es decir, hermano, que esta persona que muere sin Dios jamás va a tener la oportunidad de salir de la condenación eterna. Vivirá lejos de Dios por toda la eternidad en un tormento eterno. Si tan solamente pensáramos en eso y lo hiciéramos como ejercicio, eso nos ayudaría tal vez a fortalecer en nosotros el deseo de predicarle a esa gente con amor, con afán, con pasión. Porque esa era la suerte que nosotros corríamos antes de conocer al Señor. Si nos hubiéramos muerto antes de conocer al Señor, estaríamos ahora en la condenación eterna. Pero Dios por su gracia nos salvó y nos rescató. Y nos corresponde ahora entonces tratar de entender que ese es el destino de mucha gente a la que yo le puedo predicar. Entonces, iglesia del Señor, no podemos dejar de predicar. Hagámoslo.
aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos de compartir el Evangelio. Que el Señor nos bendiga en esta noche.